Listo. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por seguir esta nueva emisión de SIDNOVA Talks. En esta oportunidad, desde el Consejo Rector Ciudad del Conocimiento y la Cultura, los saluda Alejandro Franco, pero también un gusto saludar y agradecer esta coordinación, esta invitación por parte del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Hidalgo, el maestro José Alonso Huerta, que nos ha dado la oportunidad de esta honrosa presentación de uno de los proyectos que se está gestionando aquí en el Estado de Hidalgo y que nos da mucho orgullo poder platicar de ello, y para ello pues se ha generado una invitación a uno de los expertos, no solamente nacionales, sino internacionales en materia de radiotelescopios, el doctor Stanley Jean Kurtz, quien ahorita en un momento haré de manera breve su reseña, pero también aprovecho para saludar a Arturo Mendoza, un aliado del Estado de Hidalgo, importante en materia de este proyecto, específicamente del radiotelescopio en Hidalgo, quien ha venido también acompañando al Estado en diferentes proyectos, entre ellos, pues el radiotelescopio de Estado de Hidalgo a través del Newton Fund, quien está al frente en México, en la embajada del Reino Unido, aquí en nuestro país, ¿no? Con este programa de Newton Fund. Agradecerte, Arturo, muchas gracias por la oportunidad de generar estos procesos de cooperación científica y tecnológica, no solamente con Reino Unido, sino también acá con nuestros aliados en la parte de México. Muy amable, muchas gracias. Pues para dar inicio a esta presentación de SIDNOVA Talks, pues solamente comentar como preámbulo, pues el registro que se tuvo y los participantes que tenemos el día de hoy, el doctor Stan, es también uno digamos así, de los SIDNOVAs con un récord de participantes. Ahorita tenemos más de 99 ya personas pues en línea, además de las personas que también se estarán conectando a través de Facebook Live, que también hay un grupo importante que sigue las redes del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado. Y pues agradecerte, doctor. El doctor Stanley Eugene Kurtz se recibió del doctorado en física de la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos. Se integra al Instituto de Astronomía de la UNAM en 1995 y actualmente es investigador en este Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, que tiene base y sede en Morelia, Michoacán. El doctor Stan realiza investigaciones sobre la formación de estrellas masivas y su influencia sobre el medio interestelar, utilizando las técnicas de radioastronomía observacional. Los temas sobresalientes de sus trabajos del doctor Stan son los de regiones H2, ultra hipercompactas, así como maceres moleculares en regiones de jóvenes estrellas. También mantiene un programa de radioinstrumentación. Justo este programa también está colaborando muy fuertemente con nuestro proyecto aquí del radiotelescopio en Hidalgo. El doctor Kurtz es el encargado de radiolaboratorio del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, y entre las áreas de interés que el doctor investiga y son en su ámbito de desarrollo como investigador, son también las nubes moleculares, las técnicas de radioastronomía y la instrumentación que ya acabo de comentar. Pues doctor, es un gusto. Además de ello, el doctor está colaborando en la reconversión del radiotelescopio en Hidalgo. Muchos de ustedes saben, y el antecedente de este radiotelescopio pues es la antena de telecomunicaciones en la base terrena de Tulancingo, esta antena conocida como antena Tulancingo 1, ¿no? En la cual se ha venido trabajando fuertemente los últimos 2 años. El doctor Stein ha sido fuerte impulsor de esta reconversión a través de una red de científicos pues prácticamente en el mundo, y la vinculación con la Universidad de Oxford y con el Instituto Nacional también de Astrofísica Óptica, INAOE, aquí en el país. Un instituto de investigación del CONACYT, con sede en Puebla, y que también se ha estado vinculando con los proyectos aquí en la entidad. También agradecerte, doctor Stan, de verdad que es un placer poder hacer esta presentación en nombre del Consejo de Ciencia, y pues el auditorio es tuyo, y agradecemos mucho el tiempo y el espacio que nos dedicas para poder compartir desde tu perspectiva, desde tu área de conocimiento y de desarrollo, pues todo esto que hemos venido generando aquí en la entidad a través de la cooperación científica y tecnológica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Alex. Muy amable de su parte para invitarme a participar con ustedes. Bueno, tengo muchas cosas para hablar hoy, entonces sin perder más tiempo voy a empezar con la presentación hablando de este nuevo radiotelescopio, no solamente para Hidalgo, pero para todo el país de México. Y muchas veces cuando hablo de un nuevo radiotelescopio, la gente piensa en
el gran telescopio milimétrico en Puebla, que también es un nuevo telescopio para nosotros aquí, más grande que tenemos en Tulancingo, pero muy famoso ahora, sobre todo por sus observaciones del hoyo negro que publicaron hace poco, aunque algunos todavía tienen la duda si fue un hoyo negro o quemador de gas, pero de todas formas un telescopio muy exitoso ahí en Puebla. Pero yo quiero hablar de otro telescopio aún más nuevo para nosotros aquí en México, y esto es el radiotelescopio en la estación Terena en Tulancingo, Hidalgo. Y seguramente la mayoría de la gente en línea ya conocen esta vista entrando a la ciudad de Tulancingo, marcado por estas dos grandes antenas, Tulancingo 1 y 2. Bueno, esta es la primera de estas antenas. De hecho, fue construido en los años 60, justo a tiempo para transmitir las Olimpiadas de 1968. La telecomunicaciones por satélite geoestacionario fue una tecnología moderna de punta en aquel entonces, y México participó por medio de esta antena ya mencionado aquí en la timbre de postal. Y desde el principio, la antena fue construido y operado por Telecom, una sección de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Es una antena relativamente grande, perdón, 32 metros de diámetro, pesa más de 1,000 toneladas. El costo es un poco difícil saber, ¿no? Porque digo, el peso entre 1968 y de hoy en día ha sufrido varias subidas y bajadas, y quitando varios ceros, etcétera. Pero más o menos se estima que tenía un costo en pesos de hoy en día como 500 millones de pesos para construirla en aquel tiempo. Pero desde los años 60 la estación Terena allí en Tulancingo ha crecido en varias maneras. No solamente tuvieron la primera antena Tulancingo 1, pero en 1981 construyeron una segunda antena de 32 metros, Tulancingo 2, que se puede apreciar en esta foto, tomada, de hecho, desde Tulancingo 1. Yo estuve aquí en este escalera atrás del plato cuando saqué esta foto durante una tormenta ahí en Tulancingo. Pero hay mucho más infraestructura, perdón, ahí en la estación Terena. Es un espacio de más de 50 hectáreas, tiene oficinas, dormitorios, cocina, comedor, su propia planta eléctrica, aún hasta un helipuerto, ¿no? Para la gente llegando del DF, enlaces de microondas. Es mucha infraestructura allí en la estación Terena, incluyendo otras antenas. De hecho, hay más de 11 antenas ahí en la estación, desde muy pequeña, 1.2 metros, hasta las de 32 metros. Y algunas pocas todavía están en uso. La mayoría no se usan ahora. De hecho, algunos de estos serían excelentes proyectos para estudiantes a alguna universidad, un politécnico, que con un grupo de ingenieros electrónicos o estudiantes de las ciencias, para convertir una de estas antenas en un radiotelescopio. Por ser mucho más pequeño, es más económico y más factible hacer estas conversiones. Pero aún así pueden funcionar como un radiotelescopio, y la gente podría entrar por la internet para tomar sus datos con estas otras antenas. Pero hoy yo quiero hablar de uno de las grandes, Tulancingo 1, de 32 metros. Las antenas grandes 1 y 2 no se usan ahora, ¿no? Desde hace más de una década no están en uso. Y es por la tecnología moderna, ¿no? Mucha gente ahora tiene fibra óptica
en su casa hay muchas telecomunicaciones por medio de fibra óptica en lugar de radioondas. Y aun cuando es por radioondas, la electrónica moderna es mucho más poderosa que la electrónica de las décadas de los 60. Entonces, de hoy en día, una antena de 5 o 10 metros es suficiente para comunicar con los satélites geoestacionarios. No es necesario tener una antena de 30 metros o más. Y por lo tanto dejaron de usar estas antenas en telecom. Y bueno, después de una década sin usarlos, sin mantenimiento, hay varios problemillas, ¿no? Hay oxidación en partes del acero, de la estructura, el cemento y la pintura ya está deteriorando, los motores tienen fugas de lubricante, de aceite. Entonces hay muchos detalles que uno tiene que atender si queremos poner estas antenas en operación nuevamente con un nuevo propósito en la vida como radiotelescopio en lugar de antena de telecomunicaciones. Entonces, iniciando el proyecto ya hace más de 4 o 5 años, juntamos un grupo de expertos de aquí en México, también del Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, y realizamos un estudio de factibilidad para convertir una de estas antenas en un radiotelescopio. Aquí muestro una foto de varios de nosotros, aquí su servidor ahí agachado en el centro del plato, haciendo una revisión de la superficie, del sistema óptico, etc. Y considerando las dos antenas, llegamos a la conclusión que Tulancingo 1, aunque era más vieja la antena, estaba en mejores condiciones y sería más factible convertirla en radiotelescopio que Tulancingo 2. Entonces, a lo mejor Tulancingo 2 en su momento también se puede convertir, pero como un inicio empezamos con Tulancingo 1. Y entonces ya en octubre de 2018 anunciamos los planes para convertir la antena de telecomunicaciones en un radiotelescopio. Y los socios en el proyecto han sido varios. Menciono primero los que pusieron la plata, ¿no? Ellos son los más importantes. Y primero de ellos es el estado de Hidalgo, ¿no? El gobierno del estado por medio de la ciudad de conocimiento y la cultura en Pachuca aportaron 10 millones de pesos para la conversión de la antena. Y los socios de financiamiento vienen de Inglaterra, el fondo Newton, que Alex mencionó al principio, que también aportó una cantidad igual de 10 millones de pesos. La aportación aquí es más bien para la electrónica del receptor, el radioreceptor que recibe las señales del espacio, que está ubicado atrás del plato, convirtiendo estas radioondas del espacio a una señal que nosotros podemos captar en la computadora y analizar después. Y socios estratégicos, digamos, que no pusieron dinero, pero sí están aportando algo significativo al proyecto. La Agencia Espacial Mexicana está organizando muchos de los detalles, coordinando el proyecto. Y Telecom, por supuesto, es su antena, ¿no? Su estación terrena. Ellos están dándonos permiso y acceso a la antena para realizar todos los trabajos de conversión. Socios académicos, aquí menciono la Universidad de Oxford, que viene de parte del Reino Unido, y mi Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en Morelia, más por espacio que otra cosa y la simetría de la diapositiva. No puse INAOE
que Alex mencionó, pero de hecho el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica ha tenido una fuerte participación, y también CIDESI, otro centro de CONACYT en Querétaro, nos ayudó muchísimo con el estudio de factibilidad para la conversión. Entonces, además de la UNAM, sí tenemos otros socios académicos aquí en México que quiero mencionar. Bueno, les muestro algunos de los trabajos de la conversión que tuvimos que hacer. Los más esenciales, antes de que uno podría mover la antena para hacer pruebas de su movimiento, fue necesario renovar todo este sistema de lubricación, arreglando las fugas que mencioné antes, reconstruyendo algunas de las bombas hidráulicas, nuevos empaques para sellar las fugas, mucho trabajo más mecánico que otra cosa para actualizar el sistema y asegurar que no hicimos ningún daño a la antena cuando empezamos de moverla para seguir los astros. Entonces, esto fue el inicio del trabajo en 2017, de hecho, fue estos primeros trabajos. Y la buena noticia es que aunque algunas partes como el cemento, las escaleras no estaban en tan buenas condiciones, la parte más importante, lo más costoso, los engranes, estaba en muy buena condición, excelentes condiciones. Aquí muestro una foto de antes. Había un poco de oxidación superficial, pero se limpió muy bien, ¿no? Los engranes estaban en muy buenas condiciones. Y una gran razón para eso, de hecho, fue el uso de la antena como telecomunicaciones. Los satélites geoestacionarios, como el nombre indica, estacionarios, no se mueven en el cielo, su posición está fija. Entonces, Telecom quisiera mover entre 3 satélites cercanos en el cielo, pero los movimientos eran relativamente pequeños. Entonces, la antena no movió mucho a lo largo de su vida y por lo tanto no había mucho desgaste en los engranes. Ahora que es un radiotelescopio, queremos observar astros por toda la bóveda celeste y vamos a mover la antena mucho más. Entonces ahora sí vamos a empezar a gastar un poco más estos engranes, pero los encontramos en muy buenas condiciones y ahora el sistema de lubricación que aprecian aquí sí está funcionando para dejarlos en buena condición en el futuro. También los viejos motores funcionaron, pero eran de décadas atrás, no tan eficientes como los motores modernos que tenemos. Pusimos algunos nuevos. Los encoders se llaman, o los sensores de la posición de la antena para saber exactamente dónde está apuntada. Y todo este sistema de control, un sistema de electromecánico que corresponde a la área de mecatrónica para saber la posición de la antena y la posición querida y traducir esas posiciones a comandos que los motores pueden ejecutar. Todo viene por este controlador de lógica programable, PLC, sus letras en inglés. Todas estas renovaciones aquí vinieron por parte del estado de Hidalgo, ¿no? Fue parte de su aportación de 10 millones de pesos para convertir la antena en radiotelescopio. Entonces, esto fue un muy bonito trabajo realizado por el estado en la antena. Otros trabajos, y esta parte viene de los socios en INAHOY, fue la limpieza
del plato y la aplicación de estos parches que voy a explicar más adelante. Entonces, este trabajo hecho por unos jóvenes con muchas guilas, no recuerdo la palabra, gente sin miedo, ¿no? Porque créeme, para subir aquí a la orilla del plato, unos 40, 50 metros por arriba del piso, sin nada bueno, tenían esta soga en caso de una emergencia, pero no es para la gente tímida, digamos. Y tuvimos un excelente grupo de jóvenes de INAHOY que dedicaron más de 300 horas en total limpiando la superficie a mano y luego aplicando estos pequeños blancos circulares. En otras fotos pueden apreciarlos mejor. Les voy a mostrar el propósito de estos parches. Y en base de las parches y este sistema muy sofisticado de un láser y una cámara muy especial, el grupo de INAHOY hizo un estudio de la superficie, de la calidad de la superficie de la antena y todo el sistema óptico. Entonces, este grupo de metrología, no es meteorología estudiando el tiempo, sino metrología, que son expertos en la medición de dimensiones de los objetos, muy grandes o muy pequeños. Ellos pueden medirlo con muy alta precisión usando estas técnicas de láseres y fotogrametría. Y alcanzan precisiones a niveles de micras, ¿no? La millonésima parte de un metro. Y el saber de la forma de la parábola es muy importante para los radioastrónomos, porque eso implica hasta qué frecuencia podemos sintonizar los astros, hasta qué frecuencia es operable, ¿no? Para los que escuchan a radio FM, están acostumbrados del rango de como 80 a 110 megahertz. Nosotros operamos a gigahertz, un factor de 1000 más alta frecuencia. Y por lo tanto, las ondas de radio que escuchamos son 1000 veces más pequeñas, del orden de unos centímetros. Y para que la antena sea eficiente para captar estas ondas, la superficie del plato debe ser lisa a la 20ª parte de una longitud de onda, hasta menos de preferencia. Entonces, requeremos 1 milímetro o menos de precisión en la forma de la superficie. Entonces, es una forma parabólica con diámetro de 32 metros y no queremos errores de más de 1 milímetro por ahí sobre todos los 32 metros. Y es el grupo de INAHOY que midieron esa forma para asegurar que cumple con ese requisito de la 20ª parte de una longitud de onda. Y esto es uno de los productos del grupo de INAHOY usando esta técnica de fotogrametría. Esto es una imagen de todos esos parches individuales que los jóvenes estuvieron ahí pegando a la superficie del plato, aparecen como estos puntos blancos aquí en la imagen. Y son 3 elementos al sistema óptico. Primero es el reflector parabólico, el reflector principal, digamos, en la forma parabólica que capta las ondas que llegan del espacio. Entonces, si hay un astro ahí en el cielo, sus radioondas llegan aquí hacia el plato y por la forma parabólica, todos se reflejan hacia el foco de la parábola, aquí en el mero centro, donde colocamos el segundo elemento óptico, que es este subreflector, que ahora no es una parábola, sino una hipérbola, y tiene la función de colectar las ondas reflejadas
y enviarlos por el mero centro del plato. Si recuerdan de la otra foto con toda la gente allí en el plato, hubo un hoyo enorme en el mero centro. Pues ese hoyo es donde entran las radioondas reflejadas del subreflector y ahí chocan con el tercer elemento óptico, que es un espejo plano aquí que refleja las ondas a un ángulo de 45 grados y llegan aquí a la cabina de receptores, por esa pequeña casita ahí abajo del plato en las fotos que vieron antes. Y es aquí en la cabina de receptores donde colocamos toda la electrónica para captar estas radioondas. Entonces, el grupo de INAOI hizo un estudio de estas 3 superficies para asegurar que todo estaba muy lisa. Y estos son los resultados aquí. Los colores aquí indican las desviaciones que uno tiene. Cuando es muy rojo o muy azul, esos son errores más grandes. Y si alcanzan a leer la escala aquí, es de más 5 milímetros a menos 5 milímetros. Y recuerden que queremos todo menor que 1 milímetro. Entonces queremos que todo tuviera un color así, como azul clara, un poco de verde o amarillo, por ejemplo. Y se puede apreciar aquí en los puntos rojos y azules oscuros los puntos más problemáticos. Entonces, a lo mejor más adelante podemos corregir un poco esos paneles y mejoramos la forma de la superficie. Pero los resultados eran bastante buenos. Cuando el plato se apunta directamente hacia el cielo, hacia el zenit, se llama, el error en promedio era, a ver, lo tengo aquí, 1.09 milímetros, 1.1 milímetros, digamos. Y entonces, con esta información sabemos que podemos alcanzar una frecuencia de aproximadamente 15 gigahertz en operación de la antena. Y si podemos mejorar estos puntos malos, a lo mejor alcanzamos a más altas frecuencias. Aquí muestro otra imagen cuando la antena está apuntado a 30 grados más abajo, una elevación de 60 grados. Es un poco peor aquí con 1.5 milímetros, pero sigue siendo bastante buena aún en esta elevación. Bueno, eso es la parte de la antena. La contribución del Reino Unido a todo esto, con sus 10 millones de pesos, es un proyecto de instrumentación y eso es donde yo estoy más involucrado en mi laboratorio aquí en Morelia. Y el problema aquí es diseñar un receptor criogénico. No solamente es un receptor para recibir las radioondas, las señales del espacio, pero debe estar enfriado a temperaturas muy bajas para minimizar el ruido del fondo, el estática, digamos que, por ejemplo, si uno sintoniza la radio a una frecuencia donde no hay una emisora, entonces se escucha un ruido estática en el fondo y podemos minimizar ese ruido si enfriamos el receptor a una temperatura de 10 kelvins, o sería menos 266 grados Celsius, muy baja temperatura. Para eso tenemos que producir con una bomba de vacío, envaciamos todo este criostato, se llama, y aquí adentro donde está la electrónica de los amplificadores, tendremos una temperatura de 10 kelvins, muy fría para no tener ruido que está estorbando a la recepción de las señales.
Entonces, en esta parte del receptor es la primera etapa, tendrá una temperatura de 70 kelvins. Y aquí en el mero corazón, donde está la electrónica, tendrá una temperatura de 10 kelvins. Y así tendremos un receptor muy sensible. Porque estas señales que estamos captando del espacio son millones y millones y millones de veces más débiles que las señales de telecomunicaciones que el telecom recibe de los satélites. Entonces hay que tener un receptor de muy alta sensitividad y muy alta estabilidad para detectar y medir la potencia que están llegando de estos astros. Bueno, con esta bonita antena, este receptor criogénico que podemos observar, ¿no? Entonces, cuando los astrónomos llegan a Tulancingo 1, ¿cuáles son varias de las cosas que quieran observar en el cosmos? Y menciono 3 aquí. Voy a poner esto, espero que no molesto la conexión de la internet. Aquí voy a ponerlo en presentación, formato de presentación que aprecien el movimiento de esta molécula. Esto es metanol. Y luego regreso a la otra formato. Se puede observar hidrógeno, que es el átomo más común en el universo, átomos de hidrógeno. Sus electrones pueden tener un spin por arriba o por abajo, y hay una pequeña diferencia en energía entre esos dos estados. Y cuando el electrón cambia su spin de un estado a otro, emite una radioonda a una frecuencia de 1.4 gigahertz, 1420 megahertz. Y eso es lo que podemos detectar con el radiotelescopio. Y así se puede estudiar nubes enormes de gas aquí en la Vía Láctea, donde se forman estrellas. Pero también podemos estudiar la estructura de la Vía Láctea, podemos ver los brazos espirales, determinar su estructura, la distancia de esas nubes a nosotros. Con átomos más grandes, como no solamente de hidrógeno, pero de helio, carbono, en muchas partes de la Vía Láctea y de otras galaxias, esos átomos están ionizados o están excitados con los electrones en órbitas más arriba, no en su estado base. Y cuando esos electrones recombinan al núcleo o cuando saltan, brincan de un nivel a otro, emiten radioondas que nosotros podemos detectar con el radiotelescopio. Y por último, una área que es de mucho interés para mí, como mencionó Alex en su introducción, son moléculas que se encuentran en el espacio. Algunos que podemos detectar con Tulancingo 1 son moléculas de hidroxilo, que es oxígeno con hidrógeno, metanol, que es carbono, 3 hidrógenos, oxígeno y otro hidrógeno. Es lo que veamos aquí al lado. En gris es el carbono con sus 3 hidrógenos conectados. En rojo es oxígeno con su hidrógeno conectado. Y aunque es una molécula muy simple, tiene docenas de maneras de vibrar, oscilar, torsionar. Muestro uno solo aquí. Cada uno de estos modos de movimiento distinto emite una frecuencia distinta. Y sintonizando otra frecuencia con el telescopio, podemos captar esas vibraciones y así calculamos la temperatura del gas, su densidad y muchos otros parámetros. Formaldehído, H2CO, es otra molécula que podemos observar. Y todos estos también
pueden presentar una emisión muy especial, emisión Maser, que es como un láser que todos conocen, ¿no? Pero en lugar de luz, para hacer un láser, son microondas en radio, entonces se llaman máseres. Pero igual como un láser, es una emisión muy brillante que podemos detectar fácilmente con el radiotelescopio. Y con estas varias formas de emisión, pues podemos detectar muchas cosas, ¿no? La formación de estrellas, atmósferas planetarias, galaxias lejanas, remanentes de supernova después de la explosión de una estrella, pulsares, muchas otras cosas. Les doy algunos ejemplos rápidamente. Y una razón que queremos radiotelescopios, digo, México ya tiene varios telescopios en el óptico, por ejemplo, en San Pedro Mártir, y esos telescopios son muy buenos, pero no sirven para todo. Aquí en la foto les muestro una imagen de la Vía Láctea. Y en amarillo aquí pueden ver un rayo de láser emitido por este telescopio que está en Chile, por cierto, y está apuntado directamente al centro galáctico de la Vía Láctea. El problema que aprecian aquí es que no se puede ver nada. Está en esta zona oscura, es como una sombra. Lo que sucede es que, desgraciadamente, la Vía Láctea está muy contaminada. Hay mucho gas, hay mucho polvo por todos lados que absorbe la luz visible de las estrellas. Entonces uno puede ver muchas estrellas por su brillo aquí, pero se ve oscura en el centro galáctico. No es la carencia de estrellas, sino la presencia de polvo y gas que está absorbiendo esa luz. Pero radiotelescopios con radioondas sí pueden penetrar esas nubes de gas. Es como los radares en el aeropuerto, ¿no? Cuando el avión entra a una nube, dejan de ver el avión, pero los radares con radioondas pueden seguirlo aún adentro de la nube. Entonces, lo que veamos aquí en radiotelescopios, observando esa misma zona del centro galáctico, hay un montón de emisión de objetos ahí, remanentes de supernova, estos filamentos de gas. El punto más brillante aquí, el mero centro galáctico, Sagitario A, es donde está el hoyo negro que detectaron con el gran telescopio milimétrico. Entonces hay un montón de objetos y estructura aquí que es invisible a telescopios de luz visible, pero sí podemos detectarlo muy bien con radiotelescopios como Tulancingo 1. También otras galaxias, ¿no? Hay muchas formas de emisión en la cubriendo el espectro electromagnético. Aquí voy a regresar, ojalá que no se corta. Siguen mirando la pantalla, espero. Es más fácil para mí para leer las palabras cuando lo tengo más pequeño. Así, pero, a ver, esto es la galaxia Centauro A. Aquí es como se ve en rayos X. Aquí es como se ve en luz visible. Esto en morada es como aparece en radio. Estos grandes lóbulos por arriba y por abajo del plano de la galaxia son invisibles en otras longitudes de onda. No presenta emisión en radio estos lóbulos. Hay que tener un radiotelescopio para apreciar estos lóbulos. Pero es un componente muy importante de la galaxia que tenemos que ver para apreciar su funcionamiento. Pulsar es otro astro muy famoso que emite en radioondas que podemos estudiar con radiotelescopios. Muy brevemente, un problema que tenemos con antenas como Tulancingo
que como es una sola antena, no puede ver detalles muy finos en los astros, lo cual es un problema de resolución angular. No se puede distinguir si es un objeto aquí, un objeto largo o dos muy cercanos, como si fuera el faro de un coche. Por ejemplo, es una estrella o un sistema binario aquí. Para mejorar este problema de resolución angular, la solución más común es usar conjuntos o arreglos de muchas antenas trabajando como uno solo. Esto es un ejemplo de un telescopio en Nuevo México que usamos mucho aquí en la UNAM. Son 27 antenas sobre vías del tren. Cuando están muy separados uno de la otra, alcanzan una separación de 35 kilómetros, que tendrá la resolución angular equivalente a un solo plato con un diámetro de 35 kilómetros. Y de hecho, ni eso es el límite aquí. Si uno va... Uno puede separar las antenas sobre todo un continente y alcanzar el equivalente de un telescopio del tamaño del planeta. O con colegas en Rusia, yo tengo participación en una antena que está en órbita alrededor de la Tierra y alcanzamos el equivalente de un solo plato más grande que la Tierra. Y todas estas técnicas caen en el ámbito de lo que se llama interferometría de línea de base muy larga, nombre muy elegante para usar estas antenas por todos lados. Y el punto aquí es que Tulancingo 1 podría participar como una antena en uno de estos arreglos internacionales. Y hay muchas aplicaciones de esta técnica de VLBI, aparte de la astronomía de altísima resolución angular o observaciones de hoyos negros, cuando el gran telescopio milimétrico sacó la imagen del hoyo negro, estaba en conjunto de otras antenas por todos lados en la Tierra, usando esta técnica de VLBI. Pero otra área completa, distinta de la astronomía, es lo que se llama la geodesia, que son mediciones de la Tierra. Resulta que la Tierra no es una roca para nada, es más como una taza de gelatina que se puede mover y cambiar su forma y su posición. Y usando telescopios como Tulancingo 1, uno puede medir estos AOPs o parámetros de orientación terrestre, cómo es la orientación de la Tierra en el espacio, cómo es su movimiento, su inclinación, todos estos parámetros. También el movimiento de las placas tectónicas se puede medir así. Aún hasta el nivel del mar con calentamiento global, eso es muy importante, ¿no? Si el mar sube 1 centímetro por año en un siglo, va a ser 1 metro más alto, que tendrá implicaciones fuertes para Veracruz, Cancún, otras ciudades en las costas. Y si queremos medir un cambio de 1 centímetro al año, hay que tener una precisión de como 1 milímetro y se requiere de muy alta precisión. También un marco de referencia para GPS si están buscando la casa de algún familiar con sus celulares. Últimamente eso necesita estos radiotelescopios que están observando astros muy lejanos con muy alta precisión. Telescopios en todas partes del planeta. No basta con antenas en un solo país. Hay que tener separaciones muy grandes entre las antenas para alcanzar estas mediciones. Otro ejemplo, la longitud del día.
es casi siempre 24 horas, pero hay pequeños cambios que se pueden medir con estos radiotelescopios como Tulancingo 1. Hay radiotelescopios por todos lados del planeta. Aquí es uno en Alemania, esto en Antártida, que se dedican 100% del tiempo no a la astronomía, sino a la geodesia. Y eso es otra contribución que Tulancingo podría tener. Y de hecho es una aportación importante. Aquí les muestro la red global de estas antenas que hacen la técnica de VLBI para lo que sea, astronomía o geodesia. Y pueden notar una gran carencia. Sudamérica no tiene ninguna. Y Centroamérica tampoco. Digo, en Estados Unidos sí tienen varios, pero aquí en México no hay ninguno. Centroamérica, Sudamérica. Y eso quiere decir que las posiciones geográficas en estas Américas no son tan conocidas con la misma precisión que tienen en otras partes. Hay una antena, bueno, había una antena cercana. Este punto en Puerto Rico, a lo mejor vieron en las noticias al principio del año, se colapsó hace varios meses. Y de hecho, el director de la red europea, como 2 semanas después del colapso en Arecibo, me habló por teléfono para preguntar, oigan, ¿cómo van ahí en Tulancingo? Ahora que no tenemos Arecibo, ¿podrían entrar con Tulancingo como participante en esta red global? Entonces, al futuro, eso es una de nuestras esperanzas, que Tulancingo 1 puede entrar a la red internacional de VLBI y hacer a estas mediciones de muy alta precisión. Y eventualmente tal vez podemos convertir antenas en Ecuador, Colombia, que también entran para participar. Bueno, para ustedes que están ahí escuchando, ¿hay alguna posibilidad de participar en todas estas actividades? Pues sí, hay muchísimas oportunidades para ustedes. Puede ser en la parte de observaciones astronómicas, colaborando con algún investigador aquí en México para realizar estos estudios, a lo mejor con sus maestros, como una actividad escolar. Una vez que tengamos la antena conectada a la Internet, podrían entrar remotamente o a lo mejor una visita presencial a la antena para hacer observaciones astronómicas. Muchísimas posibilidades para tesis, ¿no? A todos los niveles, de licenciatura, maestría, doctorado, estadías, prácticas profesionales para alguna carrera. Podrían venir al observatorio para ayudarnos con algún trabajo de la conversión o las observaciones que estamos haciendo. Y la radioastronomía de verdad abarca muchísimas áreas. Puse no todas aquí, pero varias. No solamente es la astronomía, sino astroquímica, astrobiología, ciencias físicas, la matemática, varias formas de ingeniería, mecánica, eléctrica, electrónica, las carreras de telecomunicaciones, ciencias informáticas, datos geoespaciales. Hay muchísimas áreas que necesitan expertos de esa área para ayudarnos en la operación y la interpretación de los datos que estamos obteniendo con el radiotelescopio. Entonces, ojalá que algunos de ustedes están motivados para acercarse al proyecto y echarnos la mano con todas estas actividades. Están más que bienvenidos. Y con eso creo que ya se acabó mi tiempo. Aquí, como conclusión, pueden ver todos esos parches que el grupo de jóvenes de INAOE aplicaron a la superficie de Tulancingo 1. Una foto bonita de la antena.
Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor, por la charla tan interesante y tan importante del día de hoy. Y nos preguntan, nuestro público que está participando, que si existen algunas universidades del estado que se han acercado a este proyecto. Al principio del proyecto, en como 2017, sí tuvimos contacto con algunas de las universidades allí en Tulancingo, la estatal y también un politécnico allí. Por desgracia, yo no he dado seguimiento a eso. Yo estaba tan ocupado con los aspectos técnicos del proyecto que no me daba tiempo para cultivar estos vínculos con las instituciones educativas del estado de Hidalgo y siento muy mal por eso. Es algo muy importante que simplemente no he tenido tiempo para hacer. Espero incorporar a algún colega aquí en Morelia que no tiene el interés técnico que yo tengo, más bien el interés por el lado humano, educativo, que puede echarme la mano, porque eso sí es un área muy importante y lo he abandonado un poco, me da pena decirlo. Muchas gracias. ¿Existe algún canal o algún correo donde se puedan acercar estos jóvenes investigadores con temas de interés al respecto? Por lo pronto, mi sugerencia sería que me escriban un correo directamente a mí. Yo puedo compartir mi dirección de correo electrónico. Tenemos una página web iniciado para el proyecto en Tulancingo, pero todavía hay mucho baja construcción. Entonces tenemos algunas fotos y descripción y también es otra área que estoy buscando apoyo. De hecho, eso sería un excelente servicio social para algún estudiante, de echarme la mano desarrollando la página web del radiotelescopio. Entonces, yo tengo mi página del radio laboratorio de la UNAM aquí en Morelia, donde hay algo de información, pero más que nada mi recomendación, a ver si puedo ponerlo en el chat. Voy a poner mi correo electrónico y todos están bienvenidos de escribirme directamente. Sí, doctor, muchas gracias. Existen muchas carreras técnicas, tecnológicas y de mecatrónica en las universidades tecnológicas y politécnicas del estado que están interesados. Sería muy bueno que nosotros también, como Innova Talks, les haremos llegar los datos de contacto y sin duda podrán participar en cualquiera de las actividades, porque bajo la charla que usted el día de hoy impartió, pues hay muchas actividades, no solamente son las científicas, sino son también las tecnológicas, mecatrónica, comunicación, vinculación, acercamiento de la población, vinculación con universidades, etcétera. Es un mundo lo del radiotelescopio en México, en Hidalgo y pues en el mundo, ¿no? Efectivamente, muchísimas posibilidades en una gama muy amplia de áreas. Así es, doctor. Pues recibimos muchas felicitaciones por la participación de usted, también por la participación del maestro Alejandro Franco como coordinador general de la Ciudad del Conocimiento y la Cultura de Hidalgo. Bueno, no me resta más que cederle el micrófono al maestro Alejandro Franco para hacer algunas precisiones pertinentes. Adelante, Alex. No, muchas gracias nuevamente. Gracias, Toño, por la oportunidad. Reitero al CISNOVA mi agradecimiento y desde luego la felicitación al doctor Stan Kurz, que hizo un repaso muy concreto, muy específico, haciendo este ejercicio, ¿no? De poder compartir con la población, estudiantes en general. Creo que tuvimos una buena participación de estudiantes de las diferentes instituciones de educación superior. Y nada más aquí, secundando al doctor Stan, sí hay un trabajo que ya se está desarrollando de manera local y regional,
no solamente de generar la divulgación y la comunicación del proyecto en las universidades, sino también encontrar puntos de coincidencia, de convergencia en la investigación, en muchas de las áreas que ya comentaba el doctor, de tal manera que el proyecto no se quede en un proyecto a nivel científico, sino también esto vaya atendiendo otras capas, ¿no? Tanto la parte académica y algo bien importante e interesante que estamos desarrollando como desde la parte del gobierno, a través del Consejo Rector Ciudad del Conocimiento y la Cultura, en coordinación con el SIGNOVA, desde luego, y desde el enfoque que se ha dado a la política pública en materia de ciencia y tecnología aquí en el Estado de Hidalgo, comandado por la Unidad de Planeación y Prospectiva del licenciado Lamán Carranza. ¿Qué es lo que está buscando? Que este nivel baje a la sociedad, que los niños, que los jóvenes, que los adolescentes también se inspiren y también vean una oportunidad de desarrollo en áreas de conocimiento que hoy son una realidad y que hoy se está trabajando para el desarrollo de la entidad. Entonces, lo que ha comentado el doctor, y reitero mi agradecimiento y la felicitación, pues es eso, ¿no? Hay un trabajo todavía por delante, hay un esfuerzo ya muy grande en todas las instituciones que se involucraron, también con las cuales aprovecho para saludar y agradecer a todas las instituciones que se fueron nombrando y que el doctor también apuntó muy claramente, y el trabajo que se está desarrollando, y también ponemos a su disposición pues la atención, ¿no?, de todas esas inquietudes en la Ciudad del Conocimiento y la Cultura, en el edificio de la unidad de gestión aquí en la zona metropolitana de Pachuca. Pues no me resta más que agradecer nuevamente al SIGNOVA Talks, sin duda una gran charla. La difusión de estos proyectos también reitera el compromiso de que los proyectos científicos también mejoran la calidad de vida, mejoran el bienestar, salvan vidas y desde luego que configuran un mejor estado con perspectivas de desarrollo y mayores oportunidades para todos los que habitamos el estado de Hidalgo. Muchas gracias, doctor Stan. Reitero mi agradecimiento igual a Arturo Mendoza, a todo el equipo del SIGNOVA por esta transmisión, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, Alejandro. Y a nuestro público participante, los estaremos esperando el próximo miércoles a las 14 horas con temas tan interesantes de ciencia, tecnología e innovación en el estado de Hidalgo. Buenas tardes.